Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie La Guerra Civil Española, capítulo segundo. En el primer episodio hablamos de cómo se había desarrollado el inicio del alzamiento militar en la circunscripción oriental del Protectorado Español en Marruecos, concretamente en la ciudad de Melilla, en aquel incidente de la Comisión de Límites que hizo que todo se precipitara varias horas respecto a lo que estaba planeado por parte del general Emilio Mola Vidal, director de la sublevación, y por su representante dentro del protectorado, quien se iba a hacer cargo de las fuerzas del ejército de África hasta la llegada del famoso general con reconocido prestigio, que como saben era el general Francisco Franco, que primero tenía que hacerse cargo del archipiélago porque él era el comandante general de Canarias, y una vez que consiguiera asegurar el archipiélago debía coger un avión y presentarse en Tetuán para asumir el mando del ejército que estaba en el protectorado español y que se había sublevado contra la autoridad del protectorado, contra la autoridad gubernamental, contra el alto comisario y contra el propio general del ejército de África, el general Gómez Morato, que por supuesto será cesado una vez que es detenido en su despacho, lo mismo que va a suceder con el jefe de la circunscripción oriental, el general Romerales. En la cúspide de la estructura del protectorado español estaba el alto comisario, que era el representante del gobierno de la República. En estos momentos, de forma accidental, asumía tal responsabilidad Arturo Álvarez Builla, un capitán de aviación de estos de la aeronáutica militar, este grupo de jóvenes, cuyo hombre más característico sería Ramón Franco Bahamonde, hidalgo de Cisneros, que habían conspirado contra la monarquía a finales de los años 20 y que se habían hecho acreedores de un gran prestigio entre las organizaciones obreras, los partidos republicanos, etc. Builla, fíjense, un simple capitán que pasa a ser alto comisario. Es cierto que lo hacía de forma accidental hasta que llegara el recién nombrado alto comisario por el gobierno del Frente Popular, pero en estos momentos tenía la máxima responsabilidad dentro del protectorado. Por otra parte, estaba la estructura militar. Al mando de la misma estaba el general Gómez Morato, era el jefe del ejército de África. Esta es la denominación que se tiene en este momento. El ejército estaba dividido en dos circunscripciones territoriales, la circunscripción oriental, cuya sede o cuyo puesto de mando estaba en Melilla. El general Romerales, general de brigada, es quien asumía en esos momentos esa responsabilidad, un hombre muy fiel a la República, y en la circunscripción occidental, como saben, estaba el general Osvaldo Capaz, un africanista quizá de los más conocidos, sobre todo en la última etapa de la Guerra de África, ya que él había sido protagonista en varias operaciones que tenían que ver con la pacificación de algunos territorios porque era un indigenista, conocía perfectamente las lenguas árabes y había mandado jarcas, había participado activamente con las tropas jalifeñas, era un hombre muy implicado con África. Bien, pues estos eran, digamos, los tres máximos representantes desde el punto de vista militar en el protectorado. Ninguno de los tres estaba implicado en la sublevación. Osvaldo Capaz, además, estaba en Madrid, ni siquiera había estado en las maniobras de Llano Amarillo, se supone que estaba enfermo, y allí es donde le va a coger el alzamiento. Sin embargo, Romerales sí que está en Melilla. Romerales trata de detener la sublevación, consciente de lo que está sucediendo, pero es incapaz de hacerlo. Por otra parte estaba la estructura indígena. El jalifa era el representante del sultán en la parte española de Marruecos. El reino continuaba siendo y tenía sus estructuras de gobierno. El Magzen en Fez eran los ministros del sultán y había un Magzen también en Tetuán, que eran los que asesoraban al jalifa. Por supuesto, el jalifa tenía tropas a cargo, que eran las famosas tropas jalifianas, donde marroquíes, en este caso del Rif o de la Yebala, llevaban a cabo tareas policiales y militares, auxiliando también a las tropas españolas o colaborando activamente con las tropas españolas. Uno de los puntos clave de la guerra civil es que tanto el jalifa como todos sus órganos de gobierno desde el primer momento mostraron voluntad por sumarse a los que se habían sublevado. Dentro del ejército de África, el más antiguo de los que se van a alzar contra
el gobierno de la República era el teniente coronel Juan Yagüe, que mandaba la segunda legión y que estaba en la circunscripción occidental, concretamente en las inmediaciones de la ciudad de Ceuta o muy próximo a la ciudad de Ceuta, como vimos en el episodio anterior. Todos tenemos la idea de que el ejército de África se sublevó como uno solo, y lo cierto es que el grueso de las unidades así lo hicieron. La mayoría de sus mandos, sobre todo los más implicados con el general Franco, que había sido por otra parte jefe del ejército de África durante un muy corto periodo de tiempo, pero era un mítico oficial de la Legión, el que había protagonizado el primer desembarco en Alhucemas, mandaba la primera oleada que en la playa de la Cebadilla pusieron pie al agua y que consiguieron los objetivos militares que se habían planteado. Allí consiguió su ascenso a general de brigada por méritos de guerra. Era un hombre muy emblemático para tanto regulares como legionarios. Él empezó como teniente de regulares y después como comandante, fue uno de los fundadores de la Legión junto al teniente coronel Millán Astray. Luego, para los legionarios, era su líder natural. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los mandos que tenían en ese momento, tanto legionarios como regulares, estaban muy implicados con el general Franco porque lo conocían, habían estado destinados con él y lo seguían a pies juntillas. Las unidades más implicadas son la Legión y regulares, es donde están los profesionales, es donde están la mayoría de los veteranos que lucharon durante la Guerra de África desde 1909 hasta 1927. Todavía quedaban algunos de los que habían iniciado los combates en 1912 durante la ofensiva del Caire, en 1917, 1921 en el desastre de Anual, aún seguían ahí en las filas de regulares o de la Legión. Luego, estos no van a tener ninguna duda de sumarse a las órdenes del teniente coronel Yagüe y de otros oficiales del ejército de África. Lógicamente era el más temible desde un punto de vista militar, porque ahí es donde se concentraban las unidades de soldados profesionales. Pero ya comentamos en el vídeo anterior cómo los batallones de los regimientos regulares, y no hablo de las unidades de regulares indígenas, sino de los regimientos de peninsulares, no las tenían todas consigo y de hecho sus mandos van a tener que sacar a las tropas una vez que se han consolidado los objetivos por parte de los sublevados. Hay algunos oficiales que no se sublevan, el capitán Casado, por ejemplo, es uno de ellos, pero hay muchos más, varios comandantes son incluso luego enviados a Ceuta, detenidos también, acabarían casi todos ellos fusilados. El capitán Casado era aquel alférez que había conseguido sobrevivir a la posición de Igueriben en el desastre de Anual, el único superviviente, el que pudo contar en el expediente Picasso todo lo que había ido sucediendo durante los días del asedio a la posición que mandaba el comandante Benítez. Bueno, pues todos ellos, o la gran mayoría de ellos, acabarían fusilados. Por otra parte, las organizaciones obreras no pueden presentar resistencia porque no disponen de armas. Enseguida, las unidades militares toman las casas del pueblo y detienen a los cabecillas de los partidos proletarios, con lo cual cualquier oposición dentro del protectorado es eliminada de forma muy rápida. Los únicos que pueden presentar, por las características específicas, algo de resistencia son los aviadores. Como hemos comentado anteriormente, y al igual que el alto comisario, algunos de los que mandaban las bases o los aeródromos dentro del protectorado sí que van a intentar oponerse a la sublevación y preservar los aparatos para el gobierno de la República. Después del desastre de Anual, donde el aeródromo de Celuán había quedado capturado por los rifeños y aún tardó algunos meses en rescatarse tras la campaña de desquite, en Melilla hacía falta disponer de instalaciones militares para albergar los cada vez más numerosos aparatos. Había una escuadrilla de Breguet 19 que se alojaba en el aeródromo de Taluima, que estaba en las proximidades del fuerte de Cabrerizas Altas. Hoy ese aeródromo está convertido ya en el aeropuerto de la ciudad africana, pero en aquel momento pues, era una instalación mucho más humilde. Por otra parte, en las proximidades del Atalayón, el Atalayón, como saben, es una pequeña altura que hay justo a las orillas de la Mar Chica. La Mar Chica es un perfecto puerto natural donde
se pueden albergar o proteger embarcaciones del oleaje o de las tormentas y del mal tiempo que puede haber en el Mediterráneo. En este caso era perfecto para albergar hidroaviones y por ello había allí una escuadrilla de hidroaviones como el que había llevado a Ramón Franco, Pablo Rada o Ruiz de Alda en el Plus Ultra desde España hasta Buenos Aires en ese cruce del Atlántico, que fue toda una proeza desde el punto de vista de la aviación militar. Bien, pues en el aeródromo de el Atalayón había un capitán como mando accidental, porque estamos en el mes de julio y como saben ya se habían iniciado los permisos de verano, que era el capitán Virgilio Leret, un hombre muy próximo a Ramón Franco Bahamonde y muy próximo a todo este grupo de aviadores que hemos mencionado anteriormente. Leret, al conocer de la sublevación, todos ellos sabían más o menos que algo iba a suceder, decide hacerse fuerte en el Atalayón con un puñado de soldados de aviación. Consiguen resistir apenas 45 minutos porque dentro de los planes del grupo de regulares de Melilla, grupo de regulares número 2, mandadas por el teniente coronel Barrón, estaba tomar tanto la base del Atalayón como el aeródromo de Taluima. El que debía ocupar Taluima era el capitán Emperador, un oficial de regulares que estaba destinado en 1936 en la plana del teniente coronel Barrón. Aún así se le asigna el mando de una compañía para dirigirse hacia el aeródromo, y un capitán veterano de 46 años de edad que había estado permanentemente en África prácticamente desde el inicio de la guerra, Alfredo Corbalán Reina, es el que se encarga junto con el escuadrón de caballería del grupo de regulares de Melilla de atacar la base de Hidros. Estarán, como hemos dicho, 45 minutos aproximadamente entre las 17:45 y las 18:30 del 17 de julio. Tiene varias bajas, creo recordar que son 3 soldados de regulares, y pide ayuda para que la compañía que ya ha tomado Taluima se dirija a reforzar su posición de ataque. Cuando llegan los regulares que han pedido como apoyo, ya se había rendido el capitán Virgilio Leret. Este era un hombre muy culto, capitán de infantería, que había estado en algunos periodos, sobre todo durante la época de la dictadura del general Primo de Rivera, estuvo detenido, posteriormente dejó el ejército, regresó a él durante la República, había sido un investigador y de hecho tiene incluso alguna patente, concretamente del mototurbocompresor de reacción continua. Así que además de aviador, como ven, también hacía sus pinitos como ingeniero. Lo cierto es que con casi toda probabilidad fue fusilado el mismo 18 de julio sin formación de causa. Esto lo contará su esposa, Carlota O'Neill, en la novela Los muertos también hablan, que es continuación de Una mujer en la guerra de España. La viuda del comandante Leret es muy activa a la hora de contar los hechos que tuvieron lugar en la ciudad africana, porque ella permanece en prisión durante algunos años, hasta 1940, cuando es liberada. En el episodio anterior ya hablamos de cómo se desarrollaron los acontecimientos en la plaza de Ceuta, cómo la legión desde Dar Rifien en una marcha más o menos breve había conseguido entrar en la ciudad y hacerse con ella sin ningún tipo de resistencia. Tetuán, sin embargo, fue un tanto diferente. Tetuán era, por supuesto, la capital del protectorado, allí estaba el alto comisario y también estaba el jalifa. El coronel Sainz de Buruaga, que se encontraba disponible en el protectorado porque no tenía destino, era el encargado de sublevar la guarnición de Tetuán. Las ciudades de Ceuta y de Tetuán estaban relativamente próximas, por lo que el teniente coronel Yagüe va a establecer contacto con Sainz de Buruaga y los dos informarán por vía cifrada al general Francisco Franco, a Las Palmas, que todo se había iniciado bastantes horas antes de lo previsto. Franco se disponía a asistir al entierro del general Balmes y después tenía que coger el avión desde Las Palmas hasta Tetuán, por supuesto una vez estuviera asegurado el archipiélago, como mencionamos anteriormente. Mientras, en Madrid, Santiago Casares Quiroga llama al jefe del ejército de África, al general Gómez Morato, que se encontraba en Tetuán todavía sin saber qué estaba sucediendo, y le pregunta qué pasaba en Melilla. Gómez Morato le contesta con otra pregunta. ¿En Melilla? ¿Pero no sabe usted nada?, le dice
Casares Quiroga. No, señor ministro. Se ha sublevado la guarnición, contestó Casares Quiroga, y Gómez Morato salió del casino donde se encontraba y tomó rápidamente un avión desde el aeródromo de Tetuán para dirigirse a Melilla. Allí fue detenido y pasó a ser arrestado, y de esta manera dejó de mandar el ejército de África el mismo día 17 de julio de 1936. Sáinz de Buruaga coge el teléfono y llama directamente al alto comisario Álvarez Builla. Los dos están en Tetuán, muy próximos uno al otro. Por supuesto, Álvarez Builla se encuentra en la residencia del alto comisariado y le dice, despectivamente además, tratándolo como un coronel trata a un capitán cuando hay una relación muy negativa entre ellos, cuando el capitán se ha insubordinado, le dice que dimita. Álvarez Builla inmediatamente llama al presidente del Consejo de Ministros, a Casares Quiroga, y este le dice que tiene que resistir a toda costa con las fuerzas que tenga a su alcance. Pero lo cierto es que en este momento, en la noche entre el 17 y el 18 de julio de 1936, Álvarez Builla apenas tiene ninguna posibilidad, se encuentra prácticamente aislado junto con un grupo de oficiales leales y tiene al comandante Castejón de la Legión con la Quinta Bandera cavando trincheras y preparándose para el último salto a Tetuán. Justo en este momento, el único lugar donde aún se mantienen tropas leales es el aeródromo de Sania Ramel, en Tetuán, donde hay también una escuadrilla de aviones de reconocimiento. El comandante jefe del aeródromo es el primo de Francisco Franco, de la Puente Bahamonde, un hombre que se había negado a bombardear en 1934 a los mineros durante la sublevación de Asturias del mes de octubre de aquel año. De la Puente Bahamonde llama por teléfono al alto comisario y le dice que aún está resistiendo, que tiene presta a su unidad para aguantar en el aeródromo, y este le da orden de resistir, lo mismo que le había dicho Casares Quiroga, y le advierte que pronto llegarán refuerzos, incluidos algunos aviones desde la península. También se encontraba en la ciudad de Tetuán el coronel Beigbeder, que se va a unir a los sublevados. Este era un hombre que venía de la embajada de Berlín, donde había sido agregado militar, un coronel de reconocido prestigio, no solamente por sus méritos castrenses adquiridos en el protectorado, durante toda la guerra del protectorado, sino también porque era un hombre que conocía perfectamente la lengua árabe, también hablaba perfectamente francés, un intelectual dentro del ejército de la época y que va a participar de la sublevación. Beigbeder es quien va a informar al jalifa de lo que ha sucedido en Tetuán, y este se va a poner al servicio de los sublevados desde el primer minuto del alzamiento. Además va a proporcionar no solamente a sus propias fuerzas, las tropas jalifianas, sino también a un montón, una riada de voluntarios que se irán incorporando a medida que la guerra vaya avanzando. Al acabar el 17 de abril, a las 12 de la noche, la situación es la siguiente. Ceuta está completamente en manos de los rebeldes, del teniente coronel Yagüe, que se ha hecho con la ciudad sin pegar prácticamente un tiro. Se ha detenido a los obreros que estaban en las casas del pueblo y que, como hemos mencionado antes, e igual que sucedió en Melilla, no pueden ofrecer ningún tipo de resistencia. Por otra parte, Tetuán está prácticamente en manos de los rebeldes, con la excepción de la residencia del alto comisario, donde aún está el capitán Álvarez Builla, y el aeródromo, que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad, donde resiste todavía el comandante de la Puente Bahamonde. Melilla es la primera ciudad que ha sido completamente ocupada, con ese pequeño foco de resistencia en las proximidades de Nador, en la base de hidros del Atalayón, con el capitán Virgilio Leret, y solamente queda Larache dentro de las ciudades importantes del protectorado. La sublevación de Larache se iniciará el 18 a las 2 de la mañana, y aquí sí que habrá encarnecidos combates, y el gobierno, a través de una sección de guardias de asalto, presenta una férrea resistencia. A las 5 de la mañana del 18 de julio de 1936, con todo el protectorado en manos de los rebeldes, el general Francisco Franco
dicta el bando de la declaración del estado de guerra en la Comandancia General de Canarias. Ya lo hace sin consentimiento del Gobierno de la República, por tanto, se declara en rebeldía con respecto al ministro de la Guerra y al presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, que llama inmediatamente por teléfono y se le contesta que el general ha ido a inspeccionar una unidad y que no se encuentra en esos momentos en el Palacio de la Comandancia General. El bando del estado de guerra es importante para darnos cuenta cuáles son las intenciones del general Franco a este respecto. Tiene 12 artículos que no vamos a leer al pie de la letra para evitar que esto se haga muy largo, pero sí vamos a hacer un pequeño resumen del bando porque creo que es importante conocer exactamente cuáles son las órdenes de Franco. El artículo primero prohíbe la formación y circulación de grupos de 3 o más personas. Intentaba evitar, por supuesto, cualquier foco de resistencia. Artículo segundo prohíbe aproximarse a las líneas de energía eléctrica, conducciones de agua, estaciones telefónicas, cuarteles, polvorines, dependencias militares, establecimientos fabriles o industriales, bancos, hospitales, etcétera, etcétera. Hace una prohibición de que se pueda sabotear cualquier infraestructura estratégica dentro de las ciudades o de las inmediaciones de las mismas. El artículo tercero prohíbe reuniones y manifestaciones, conferencias, espectáculos que no estén previamente autorizados por la autoridad militar competente. El artículo cuarto somete a la censura a los medios de prensa, que deberán ser revisados antes de ser publicados. El artículo quinto, este es muy importante, destituye a los gobernadores civiles, delegados del gobierno, ayuntamientos, cabildos, mancomunidades interinsulares y cuantas juntas de cualquier clase dependan de dichas corporaciones. Los destituidos integrantes de ellas se abstendrán en el desempeño de su cometido a partir del instante de la publicación de este bando. Lo que quiere decir este artículo es que toda representación del gobierno de la República queda destituido en la jurisdicción del Comandante General de Canarias, Francisco Franco Bahamonde. El artículo sexto prohíbe el cierre de establecimientos, fábricas, talleres, oficinas o cualquier otra manifestación de actividad. También prohíbe las huelgas. Todo esto evidentemente trata de evitar cualquier atisbo de reunión, de asociación, de cierre de fábricas, de bajadas de salarios, cualquier cosa que pueda alterar la economía, en definitiva cualquier inestabilidad. El artículo séptimo ordena en un plazo de 12 horas la recogida de todas las armas cortas, largas, explosivos, pólvoras, etcétera, que puedan tener particulares. El artículo octavo somete a la jurisdicción de guerra a todos los autores, cómplices o encubridores de cuantos delitos se previenen contra el orden público en los códigos penales ordinarios de justicia militar. En toda declaración de guerra, lógicamente, cualquier alteración del orden público se juzgaba en un consejo de guerra, en un tribunal militar. El artículo noveno deja a jurisdicción militar, a las órdenes, en este caso del general Franco, a todas las fuerzas armadas que en ese momento no dependían de él. Nos estamos refiriendo a la Guardia de Asalto, a la Guardia Civil, que considera como fuerza armada y que debería pasar inmediatamente a las órdenes del comandante general. El artículo décimo marca como reos de sedición a las personas que se encontraran o hubieran estado en sitio de combate, aquellos evidentemente que se enfrenten a las tropas militares. Y el artículo 11 prohíbe el tráfico por carretera hasta nueva orden, con la excepción de los autobuses y los transportes públicos. Estamos a las 5 de la mañana del 18 de julio de 1936. Ya se ha publicado el bando de la declaración del estado de guerra por parte del comandante general de las islas, Francisco Franco Bahamonde. Al mismo tiempo, en el protectorado español, donde solo quedan resistiendo el alto comisario y el comandante de la Puente de Bahamonde en el aeródromo de Tetuán, ya son apenas dos focos irrelevantes para los sublevados, se lanza un manifiesto
está dirigido y orientado en principio a los militares y luego al resto de la población del protectorado. El manifiesto está firmado el 17 de julio de 1936 por el nuevo jefe del Ejército de África, autoproclamado jefe del Ejército de África, Francisco Franco Bahamonde. Se publica en el Telegrama del RIF, el periódico melillense que a todos nos suena porque en él podíamos leer las noticias durante toda la guerra de África entre 1909 y 1927. No vamos a leer todo el manifiesto, lógicamente, porque no disponemos de tiempo para ello, pero sí vamos a hacer énfasis en los puntos más relevantes. Por supuesto, lo tienen ustedes en diferentes páginas en Internet, para el que tenga curiosidad por conocer todo el detalle de estas primeras palabras, porque sí que nos dan una fotografía de cuál es la orientación de los sublevados, al menos en la mentalidad de Francisco Franco, porque cada uno en su división orgánica tenía unas pretensiones un tanto distintas. Recordemos que todos los que van a levantarse contra la República, contra el gobierno del Frente Popular, tienen una fisonomía muy diferente, son grupos muy heterogéneos. Los monárquicos alfonsinos por un lado, los carlistas por otro, falangistas, jóvenes de la Ceda, políticos conservadores, terratenientes. Hay un amplio espectro desde el punto de vista ideológico y político que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a leer o vamos a hacer énfasis en los puntos más importantes del manifiesto del 17 de julio de 1936, como digo, publicado el 18 en el Telegrama del RIF. Se inicia el manifiesto hablando a los militares o dirigiéndose a los militares, tanto a los soldados del Ejército de Tierra como a los marinos de la Armada, y dice que en santo nombre de España hace una referencia religiosa a la nación y por tanto ya está dando un barniz religioso a la sublevación, al menos en la parte del protectorado. Dice que la profesión militar es la de fe en el servicio a la patria, a cuantos juraron defenderla, y dice que la nación les llama. A partir de aquí hace una descripción de la situación en España, que considera cada día más crítica. Dice que la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos, que las autoridades de nombramiento gubernativo, se refiere por supuesto a alcaldes, gobernadores civiles, etcétera, presiden cuando no fomentan las revueltas. Está culpando por tanto al gobierno y a toda su estructura regional, local, de todo lo que está sucediendo y de las alteraciones en el orden público. Dice, os asesinan, está hablando a los militares, como digo, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. Huelgas revolucionarias que paralizan la vida de la población. Monumentos y tesoros artísticos son objetos de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a la consigna que reciben de las directivas extranjeras, con la complicidad y negligencia de los gobernadores de Monterilla. Recuerden que los gobernadores civiles, la mayoría de ellos, elegidos por los partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana, eran muy jóvenes porque hay una carencia de líderes para poder mandar a las diferentes provincias para el mantenimiento del orden público. Algunos de ellos ni siquiera tenían 30 años de edad. Esto molesta sobremanera a las autoridades militares que no comulgan con el gobierno de la República, con el gobierno del Frente Popular, y este párrafo es manifiestamente relacionado con ello, ¿no? También cuando habla de los monumentos y tesoros artísticos, por supuesto se está refiriendo a los ataques a las iglesias y a todos los centros religiosos. Posteriormente habla de la Constitución y dice que sufre un eclipse total, ni igualdad ante la ley, ni libertad arrojada por la tiranía, ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido el mutuo respeto, ni la unidad de la patria amenazada por el desgarramiento territorial, más que por regionalismos que los poderes fomentan, ni integridad ni defensa de nuestra frontera. Crítica abierta a la suspensión de la Constitución. Recuerden que España estaba en estado de alarma desde el 19 de febrero de 1936, por lo tanto la prensa seguía avisada por la censura. Después habla del eclipse total, ni igualdad ante la ley ni libertad arrojada por la tiranía. Considera, por lo tanto, al gobierno del Frente Popular como un gobierno tirano, ni fraternidad. Cuando habla del odio y del crimen se refiere, por supuesto, a todas las alteraciones del orden público que habían denunciado tanto José Calvo Sotelo como José María Gil Robles en el Congreso de los Diputados. Y por último, el separatismo, liderado en estos momentos por el PNV y la Esquerra Republicana de Cataluña,
al que por supuesto Franco y gran parte de los militares conservadores no veían con buenos ojos, sobre todo Franco, porque como saben había estado participando en la organización de las operaciones militares para reprimir el intento de sublevación de la Generalitat del 6 de octubre de 1934, mandando allí a la tercera bandera de la Legión, que llegó a desembarcar en Barcelona y que no intervino desde un punto de vista militar porque Domingo Batet, el jefe de la Cuarta Legión Orgánica, se había hecho con la situación antes de que llegaran las tropas del Ejército de África. Critica también en este manifiesto la glorificación de las revoluciones de Asturias y Cataluña, una y otra quebrantadoras de la Constitución, que era el código fundamental de nuestras instituciones. Como ven, continúa con un dibujo de lo que él considera es la destrucción, en realidad, del régimen constitucional. Y habla, esto lo utiliza recurrentemente en el manifiesto más de una vez, de agentes soviéticos. Él trata de hacer una fotografía donde el comunismo es el dominante en ese gobierno del Frente Popular o es el dominante en la situación. En esto, evidentemente, estaba un tanto lejos de la realidad, porque como hemos visto, el Partido Comunista de España apenas tiene 30.000 afiliados, nada que ver con los más de medio millón de la CNT o los cientos de miles del Partido Socialista y de la UGT. Luego, el mitologema del comunismo imperante y de la obediencia a la Unión Soviética, en este momento, estamos hablando del 18 de julio de 1936, está basado más en la rumorología que en la realidad. Después del inicio de la guerra, evidentemente todo esto va a cambiar, pero estamos ciñéndonos justo al momento del 18 de julio. Se pregunta Franco, ¿es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? ¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la patria con proceder cobarde y traidor, entregándola sin lucha y resistencia? Y aquí viene el ofrecimiento a la población, esto ya está más dirigido a la población del protectorado, donde dice: ofrecemos paz y amor entre los españoles, libertad y fraternidad, exenta de libertinajes y tiranías, trabajo para todos, justicia social, llevada a cabo sin encono ni violencia, y una equitativa y progresiva distribución de la riqueza sin destruir ni poner en peligro la economía española. Esta frase o este párrafo, lógicamente, está muy influido por los falangistas. Al final, Franco y todos los que se van a sublevar tenían que alimentar a las facciones civiles que les apoyaban, carlismo, falangismo, etcétera, etcétera. Como ven, este párrafo es muy conciliador y no habla de que se va a interrumpir la democracia ni nada por el estilo, ¿no? O sea que no es el dibujo que tenemos de la dictadura, no es el dibujo que tenemos de lo que va a suceder en España a partir de octubre o noviembre de 1936, cuando él asume el mando único. Dice: frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engaños del obrero honrado, a los extranjeros y a los extranjerizantes. Es España entera la que se levanta pidiendo paz, fraternidad y justicia. En todas las regiones el ejército, la marina y fuerzas de orden público se lanzan a defender a la patria. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca. Aquí, evidentemente, hay una advertencia a aquellos que se van a tratar de oponer a la sublevación. Y también hay un anuncio de que no es él solo el que en esos momentos se está sublevando, sino que le van a seguir en todas las divisiones orgánicas los nuevos jefes de estas, porque el único jefe de división orgánica que en realidad se va a sublevar, como todos ustedes saben, es el general Miguel Cabanellas. Las instituciones, sean cuales fuesen, deben garantizar un mínimo de convivencia entre los ciudadanos, que, no obstante, las ilusiones puestas por tantos españoles se han visto defraudadas. Sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz. Españoles, viva España, viva el honrado pueblo español. Firmado en Tetuán, 17 de julio de 1936 por Francisco Franco Bahamonde. Como ven, ya no utiliza el viva la República, que sí que van a emplear otros generales en otras divisiones orgánicas. Habla ahora de los generales de brigada o incluso de los coroneles, gobernadores militares de las diferentes provincias, donde también se va a declarar el estado de guerra. En sus bandos muchos de ellos firmarán viva España, viva la República, pero no es el caso de Franco, como pueden
ustedes ver, ¿eh? Habla y dice viva España y viva el honrado pueblo español. En ningún momento hace referencia a la República o a la continuación del régimen, como había anunciado en sus instrucciones particulares el general Emilio Mola Vidal. Este sí que suponía una continuación del régimen republicano una vez el directorio militar hubiera normalizado la situación. Ese era el objetivo de Mola. Como ven, hay bastantes desavenencias entre la opinión o entre ya las publicaciones y los manifiestos de unos y de otros. Repito que el bando que se va a iniciar ahora, un bando nacional, así se autoproclamaron, así se llamaron y así le llamaron también desde el bando republicano, el bando nacionalista o el bando nacional, bando fascista, como ustedes quieran denominarlo, porque con esto de los conceptos y de las denominaciones muchas veces nos vamos incluso al enfrentamiento y es absurdo, ¿no? Vamos a utilizar el nombre que ellos mismos usaban, bando nacional para los que se sublevan, bando republicano para los que permanecen fieles al gobierno de la República. Bien, pues como digo, el bando nacional era un bando muy heterogéneo con muchas y diferentes sensibilidades. Más republicanos que Queipo y que Cabanellas, había pocos incluso en el propio Frente Popular. Los partidos proletarios, algunos de ellos no estaban, como saben, muy en la línea de la República. El 18 por la mañana, el general Franco, que había dormido en Las Palmas, se levanta, ya se ha decretado el estado de guerra, Tetuán está prácticamente en manos de los rebeldes, durante la mañana va a caer también el aeródromo donde estaba su primo, de la Puente Bahamonde, el último foco de resistencia dentro del protectorado, y el general va a autorizar que su bando, un bando similar al que ha publicado el telegrama del RIF el mismo día 18 por la mañana, se lea en Radio Tenerife y en Radio Las Palmas. De esta manera la población ya es consciente de que hay una sublevación militar. Se va a hacer lo propio en Tetuán, dirigiéndose a los ciudadanos del protectorado y anunciando que la sublevación es uniforme en toda España. A las 10 de la mañana se recibe en Tenerife un telegrama del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga desde Tetuán en el que se confirma que todo el protectorado de Marruecos está bajo el control de los sublevados y de que el avión que va a transportar al general Franco hasta allí, hasta Tetuán, puede aterrizar sin problemas en el mismo aeródromo donde ha sido detenido su primo hermano, Ricardo de la Puente Bahamonde. A las 2:30 de la tarde de ese día despega del aeródromo de Gando el Dragón Rapid y va rumbo a Casablanca, donde va a llegar sobre las 10 de la noche de ese mismo día 18. Tiene que parar a repostar en Agadir. No estamos hablando, por supuesto, de la aviación actual, estamos hablando de medios mucho más antiguos, mucho más precarios y que tenían necesidad de hacer varias paradas para poder repostar. Mientras, en Madrid, el gobierno republicano de Casares Quiroga tiene las primeras noticias de la sublevación la misma tarde del viernes, día 17 de julio. Como hemos dicho, levantaron al presidente y ministro de la guerra de la cama y estuvo durante toda la noche dando órdenes, tanto la de resistir al jefe del protectorado, al alto comisario del protectorado español en Marruecos, como la de bombardear. Esa es una orden que da al jefe de la aeronáutica militar, al general Núñez de Prado, para que aviones leales se dirijan al protectorado y bombardeen las instalaciones de las tropas de regulares y de la Legión. Así lo hacen aviones comerciales que habían sido reconvertidos rápidamente, Douglas DC-2 y Fokker F-7, que despegaron del aeródromo de Tablada en Sevilla para realizar una serie de incursiones ya el mismo día 17 y también el día 18 de julio sobre Melilla, donde fue alcanzado uno de los cuarteles de la Legión. Ceuta, Larache, Tetuán. Al final, estas acciones apenas tuvieron éxito y no consiguieron ni mucho menos mermar la capacidad de los rebeldes. En Tetuán se lanzaron 8 bombas, cuyos objetivos eran el cuartel de artillería, el cuartel de regulares y el de Recaina, pero la falta de precisión hizo que algunas de ellas cayeran sobre edificios civiles. Además de bombardear el alto comisariado, una mezquita fue alcanzada justo un sábado
el día en el que había una gran multitud alrededor, hubo 15 muertos y 40 heridos. La multitud en ese momento se fue enfervorizada hacia el edificio del Alto Comisariado, pero el visir Sidi Ahmed El Gamnia, que había sido advertido por el coronel Beigbeder, se dirigió a caballo y se metió entre las masas de los indígenas para apaciguar los ánimos, y esto lo que consiguió en realidad fue aunar a la población del protectorado con los rebeldes, porque ya se sentían también como víctimas del propio gobierno de la República que les acababa de bombardear. El gran visir, por supuesto, era una suerte de presidente del Consejo de Ministros del Magzen, el órgano de gobierno del Jalifa en el protectorado español. A partir de ese momento, las autoridades marroquíes van a colaborar todavía en mayor grado con los militares rebeldes. Y estamos aún en el 18 de julio de 1936. De todas formas, como hemos comentado antes, el Jalifa estaba plenamente comprometido con la sublevación. ¿Y qué sucede en Madrid? ¿Cómo está la población? ¿Qué noticias se tienen? Pues el 18 de julio por la mañana apenas hay ninguna noticia relacionada en los periódicos, más allá del Mundo Obrero. El diario Ahora, uno de los diarios republicanos más moderados y más serios, que tenía como subdirector a Chávez Nogales, alguien que es un referente para el periodismo español, llevaba en su portada que el Consejo de Ministros había dedicado especial atención al examen de la situación internacional y a la política mediterránea. También que el inspector de la defensa aérea polaca había caído al mar con su avión, o el atentado contra el rey Eduardo VIII de Inglaterra en un acto terrorista que trató de quitarle la vida, la situación en China, etcétera, etcétera. Ni una sola nota, por pequeña que fuera, a lo que había sucedido ya en Melilla el día 17, y recuerden que los primeros combates habían tenido lugar en el Atalayón, en la base de hidros del Atalayón, ya entre las 5:30 y hasta las 6:15 aproximadamente. Luego alguna noticia debería haber llegado, pero los medios no se hacen eco de lo sucedido. El único diario, o el primero que lo anuncia en portada, es el diario La Voz de ese mismo día. Pero hay que tener en cuenta que el diario La Voz era un diario de tarde. Tengan en cuenta que hay periódicos que incluso tenían dos ediciones, una por la mañana y una por la tarde. Evidentemente la prensa era el principal medio de comunicación en esos momentos y todo el mundo estaba ávido de tener noticias, no disponían de las facilidades que tenemos hoy día. Bien, pues en La Voz podemos apreciar cómo se ha cambiado la portada, y el resto del periódico era el que tenían previsto para ese día, porque son noticias de verano, sin nada relevante, sin mucha importancia, curiosidades, cotilleos, etcétera, etcétera. No hay nada de peso. Sin embargo, en la portada, es donde se recoge toda la información que se tiene hasta el momento, aparece un gran titular de Horas graves para España: una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. También se hace énfasis de que nadie se había sumado en la península. Y es cierto, porque el 17 de julio, que es cuando se recogen las noticias que se publican el 18, nadie en la península había movido un dedo todavía. También se recoge la advertencia del gobierno de que Radio Ceuta, fingiendo ser Radio Sevilla, se dedicaba a propalar falsedades e infundios. Referencia, evidentemente, es al manifiesto ya emitido por radio de Francisco Franco, que por la proximidad de la ciudad a Cádiz y a las zonas del sur de Andalucía, probablemente se estaban escuchando desde allí, y esto lógicamente alarmaba al gobierno. La aviación había bombardeado Ceuta y Melilla, lo confirma el periódico, y también hace referencia a una conversación con el Ministerio de la Guerra mediante una llamada telefónica de un periodista para recoger información. Allí se dice que el ministro ha estado toda la noche reunido con el general Núñez de Prado, que era el jefe de la aeronáutica militar, como ustedes saben, que también había recibido la visita del general Riquelme, López Vago. El general Riquelme, un hombre africanista, un militar de gran prestigio, también es uno de estos arabistas que hablaban árabe desde el primer momento, que desde que salió de teniente a finales del siglo XIX ya fue destinado a Melilla, por lo tanto toda su carrera militar se había desarrollado en el protectorado. Bien, porque Riquelme en este momento estaba destinado en las asambleas de San Hermenegildo y San Fernando, un puesto completamente irrelevante desde el punto de vista del mando.
También estaba allí el general Virgilio Cabanellas, el hermano de Miguel Cabanellas, que se iba a sublevar en Zaragoza. Virgilio era el jefe titular de la primera división orgánica, la que tenía como sede Madrid, y estaba en estos momentos al mando de la segunda inspección del ejército. Como había ocupado este puesto superior, la jefatura de la primera división orgánica la había asumido José Miaja Menant, que era el general de la brigada, de la primera brigada, que tenía como sede también Madrid. Por lo tanto, los dos se encuentran en la capital de España y Virgilio Cabanellas está en esos momentos con el ministro. No sé si sabría que su hermano se iba a sublevar probablemente al día siguiente. El ministro también se rodea de algunos otros ministros, el de Agricultura, el de Trabajo, que van a visitarle y a acompañarle en estos momentos ciertamente serios. Casares Quiroga, que había decidido aunar en uno el Ministerio de la Guerra y la presidencia del Consejo de Ministros, tiene que tomar la responsabilidad, tiene que tomar decisiones y está en un momento clave para poder parar la sublevación. Una de las características que vamos a ver desde el primer momento, que no se había dado el 13 de septiembre de 1923, cuando se subleva Primo de Rivera, tampoco en el advenimiento de la República, que fue incruenta, es la crueldad mostrada desde el primer momento, desde el mismo 17 de julio por un bando y a partir del día 19 por el otro, cuando las masas obreras o las milicias de los partidos proletarios dispongan de armamento y capacidad también para poder combatir y hacer daño a los que se han sublevado. No habrá piedad con los propios compañeros de armas, con el capitán Virgilio Leret en el Atalayón, que será fusilado, con el propio primo hermano de Francisco Franco Bahamonde, que una vez se da cuenta que va a perder el control del aeródromo, da la orden de inutilizar todos los aparatos de reconocimiento. Por ese hecho será acusado de traición y será también fusilado, fusilamiento que autorizará la máxima responsabilidad militar en el protectorado, que será el propio Francisco Franco. No hay piedad tampoco con las estructuras de gobierno, gobernadores civiles, alcaldes, todos aquellos que han ofrecido un mínimo de resistencia y no se han entregado una vez se ha declarado el estado de guerra, son considerados traidores y también serán represaliados, pasados por las armas, el alcalde de Tenerife, el gobernador civil de las islas, etcétera, etcétera, también representantes de los cabildos. Esto lo vamos a ver en la península y lo vamos a ver también con los sublevados que no consiguen vencer, con el general Fanjul, con el general Godet, con los propios militares del cuartel de la montaña el mismo 19 y 20 de julio de 1936, la crueldad que va a exhibirse desde las primeras horas de la sublevación militar no tenía precedentes en la historia de España, ni siquiera en las guerras carlistas. Esto es lo que va a marcar la guerra civil, esto es lo que va a marcar y lo que va a hacer que todo el mundo se horrorice, me refiero a la comunidad internacional, de lo que sucede tanto en una parte como en la otra de las dos Españas, que ahora ya se van a configurar incluso territorialmente a partir de esta fecha, el 17 y 18 de julio de 1936. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la acogida que ha tenido el inicio de la serie. Nos vemos en el siguiente. Gracias.